Y el tema, preguntando lo mismo, es conocer a Dios, disfrutar de Él y ¿qué? Darlo a conocer. Tú no puedes dar a conocer algo que no conoces. Amén. O tú puedes hablar de cosas que no conoces y nos pasa. Hablamos de personas, hablamos de lugares y te dicen, ¿y lo has visto? Dices, ¿has ido? No, pero lo he visto en la tele. ¿Lo conoces? De vista. Pero nunca has estado ahí, nunca has disfrutado. Pero cuando tú vas a ese lugar, tú dices, si es una playa, tú dices, la arena es blanca porque la veo, pero porque la he tocado. Amén. No solo la he visto, he estado ahí. Y puedes dar a conocer a esa persona, puedes dar a conocer ese lugar, porque tú y yo estuvimos ahí. Amén. Entonces queremos dar a conocer a Dios. Ese es uno de los mandamientos que Dios le dio a sus discípulos. ¿Cuáles fueron? Ir y ¿qué? Y den a conocer que yo soy real. Amén. Que yo no soy una religión, que yo soy una persona. Den a conocer a ese Jesús que está vivo y que es real. Vamos a leer la Gran Comisión. Ve a tu Biblia, Mateo 28. Vamos a iniciar ahí. Este texto es cuando Jesús ya murió y resucitó. Y es un Jesús resucitado. Y sus discípulos estaban maravillados de que la muerte, ¿me escuchas?, no pudo detener a Jesús. Él murió, lo vieron en una cruz, lo vieron en un sepulcro, sin embargo la muerte no lo pudo detener. Amén. Y dice la Biblia que cualquier persona que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ok. Dice entonces, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo? Toda autoridad, toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Por qué les dijo eso, hermanos? Dios le dio la autoridad al hombre para gobernar. Y el hombre perdió esa autoridad y se la entregó a Satanás. Amén. Entonces, un hombre perdió la autoridad. Y un hombre, Jesús como hombre, la rescató. Por eso hoy en día tú puedes orar por alguien y esa persona ser liberada. Porque Dios, Jesús, retomó esa autoridad y se la dio a la iglesia. Amén. Y nos devolvió la autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Y Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso yo les doy autoridad a ustedes. Y yo les digo, vayan y ¿qué? Y denme a conocer. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se hace un discípulo? Número 1 dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí les da una promesa. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Por la eternidad. Nunca más van a estar solos. Entonces Él le dice, tienen que hacer discípulos. Pero hay pasos. Número 1, ¿cuál es? Bautizarlos. ¿Y qué? Y enseñarlos. ¿Sí? Nosotros, Dios permite, en marzo vamos a tener nuestros primeros bautizos. No sé si aquí ponemos una alberca, pero Dios nos va a poner. Entonces, la manera de dar a conocer a alguien es hacerlo un discípulo. ¿Me escuchaste? Y hacerlo cristiano. ¿Qué es cristiano, hermanos? ¿Qué es ser cristiano? Este tema salió de una plática con mi esposa. Fueron a caminar con una prima que es de otra religión. Iba mi hijo caminando con su hija, o sea, con su prima. Y su prima le dice, oye, ¿y tú de qué religión eres? Y mi hijo le dice, yo soy cristiano. Dice, órale, ¿y eso cómo es? ¿O eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ser cristiano? Y mi hijo no supo. Dice, no, pues no sé. Y viene mi esposa y me dice a mí, oye, fíjate que pasó esto. Le preguntaron a tu hijo que quiera ser cristiano
y no supo qué decir. Y me preocupó. ¿Por qué? Porque a veces enseñas a otras personas, le predicas a otra gente y te olvidas de lo más importante. ¿Quiénes son? Tu casa, tus hijos. Amén. Y ya me detuve a él a explicarle qué era ser un cristiano. Amén. Y hoy lo vamos a aprender. Y lo va a ser repaso para mis hijos, repaso para mi esposa y repaso para nosotros. Amén. Entonces yo a los primeros que debo de dar a conocer a Cristo, ¿a quién es? A mi casa, a mis hijos. Tengo que enseñarles, tengo que decirles y tengo que mostrarles a ese Cristo que vive en ti y vive en mí. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es ser cristiano? ¿Alguien me pudiera decir? Un discípulo de Cristo, haberlo aceptado. ¿Qué es Cristo, hermanos? El término Cristo, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Cristo es un título. Cristo no es un nombre. Ejemplo, yo le explicaba a mi hijo, tu maestra, ¿cómo se llama? Judith, su maestra de mi hijo. Tu maestra se llama Judith, pero maestra es un título, le digo. Ella no se llama maestra. Ella está haciendo el oficio de maestra, pero es Judith. Yo soy enfermero, pero yo no me llamo enfermero. ¿Sí me explico? Cristo es un título, no es un nombre, y tiene un significado. ¿Cómo se llamaba a Jesús? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Estamos aprendiendo. ¿Qué significa Jesús? Mesías. ¿No? Salvación. ¿Qué? El Emanuel. No. El término Yeshua significa salvación. Amén. Entonces Jesús, su significado de Jesús es Salvador. Por eso a los Jesús luego les dicen chavas, a los salvadores, pero es lo mismo, Jesús. Amén. Entonces Jesús es Salvador, es el significado. Y Cristo, vamos a ver qué significa Cristo, porque a veces nos decimos, es que Él es cristiano. Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué es así? ¿Qué significa? Cristo y Mesías es lo mismo. Vamos aprendiendo. El término Cristo es en latín, ¿sí? Y el término Mesías es en hebreo. Estamos ahí, hasta ahí estamos igual. No hemos sabido qué es. Entonces, ¿qué significa Cristo y Mesías? Ungido. Amén. Vamos a ver qué es ungido, para poder entender lo que significa Cristo. Luego en hebreo hay gente que le gusta, no tienes que decir Jesús, tienes que decir Yeshua, Yeshua HaMashiach. Si no dices Yeshua HaMashiach no te va a escuchar, tiene que ser en su idioma. Esas son cosas que inventan los judíos mesiánicos, no es así. Entonces Cristo y Mesías significa ungido. ¿Qué es un ungido? ¿O qué significa ungido? Solamente se ungía a los reyes y a los sacerdotes. ¿Qué significa ese término de ungir? Se tomaba un cuerno, ¿sí?, de ternero y se llenaba de aceite, de un aceite especial, y se le ungía, ya sea al que iba a ser rey o al que iba a ser sacerdote, y se ungía todo su cuerpo con aceite, que simbolizaba que esa persona que tú estabas ungiendo, le estabas apartando para un uso. Si era un rey, se ungía delante del pueblo y decía, ahora este va a ser el rey. ¿Se acuerdan cuando ungieron a David? Él era un muchacho y lo ungieron. Este va a ser el rey de Israel. A los sacerdotes se les ungía para un uso. Amén. ¿Para qué fue ungido Jesús? O más bien el término Mesías, Mesiaca, y Cristo significa el ungido, el apartado de Dios para una labor. Amén. Alguien iba a ser el Mesías.
estaba profetizado, va a venir el Mesías, o sea, va a venir la persona apartada para salvar al pueblo de Israel. Amén. Va a venir el Mesías que nos va a venir a salvar. Entonces, Cristo es un título. Amén. Vamos avanzando. Jesús, ¿qué significa? Salvador. Y miren Mateo 1:21, a María le dijeron, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa su nombre. ¿Sí? Se le va a llamar Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el término Jesús significa Salvador. Y nos encontramos con palabras como Jesucristo y las repetimos, pero son dos palabras diferentes. Jesús el Salvador y Cristo el ungido. Entonces, Jesús el Cristo. Amén. Mira, ahí está. Es una palabra separada, pero ¿qué significa? Jesús el Salvador. Ese Jesús fue apartado para salvarnos a nosotros. Y vemos el Yeshua HaMashiach que te decía, que lo ocupan. Y los judíos mesiánicos te dicen, tienes que decir Yeshua. Si tú no dices Yeshua, Dios no te va a escuchar. Por eso tus oraciones no llegan a Dios. Y tú cuando no conoces Biblia, tú te quedas así. No es así. Dios conoce nuestro corazón y sabe a quién nos dirigimos. Vino en la traducción y hoy es Jesús. Pero nosotros sabemos que nos dirigimos a Jesús, el Nazareno. Amén. Entonces, Jesús, ¿qué significa que Yeshua HaMashiach? Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías. Aquel escogido de Dios para salvarnos. Amén. Entonces, ¿qué es un cristiano? Ya entendimos que es Cristo. Cristo es el ungido. ¿Qué es un cristiano? Es aquella persona que sigue las pisadas de su maestro, que sigue a Cristo. ¿Qué pisada sigue? La que Él hizo en la tierra como hombre. ¿Me estás escuchando? Él tiene una parte humana, 100% fue hombre. Él no murió como Dios. ¿Me escuchas? Si Él hubiese muerto como Dios, no hubiese tenido valor. Él murió como hombre. ¿Sí me explico? Él era 100% hombre, pero 100% Dios. Humanamente, Él no hizo, cuando le dijeron, a ver, convierte esas piedras en pan, dice, no. Escrito está, solo de ¿qué? No solo de pan vivir el hombre. No hizo milagros por querer hacerlos, sino guiados por Dios en el momento preciso. Él pudo haber sanado a todos, pero Él tenía momentos especiales para hacer la voluntad del Padre. Él se sometió al Padre voluntariamente en todo. Amén. Entonces Él venció como hombre. Miren Hechos 11:26, ¿lo puedes leer, hijo? ¿Puedes? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. ¿A los apóstoles se les llamó cristianos? Todavía no. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se les llamaba apóstoles, ¿sí? Se les llamaba discípulos, pero no se les llamaba cristianos. Hasta el libro de Hechos es la primera vez que aparece el término. Pero ¿quiénes acuñaron ese término? No gente cristiana, o sea, no, sino gente que no conocía a Dios y decía, esos son cristianos, o sea, esos siguen a Cristo. Amén. Dice ahí, y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. ¿Y a quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. No a todos, hermanos. Hay gente, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y eres discípulo? No, yo no soy discípulo. Cristiano y discípulo
es sinónimo. Amén. Si yo digo que soy cristiano, yo tengo que ser un discípulo de Cristo. Amén. En el mundo secular inclusive se le da una manera despectiva. Mira, yo voy a ser cristiano. No, cristiano es un seguidor de Cristo. Y dice que a los discípulos, a los que obedecían, a los que trabajaban en la obra del Señor, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y de ahí se empezó a tomar ese nombre. Aquellos que seguían a Jesús se les llamaba cristianos. No solo a los que se congregaban, sino a los discípulos. Amén. Mira, ¿quieres ver los primeros discípulos de Jesús que Él hizo? ¿Cómo le seguían? Vea Juan 1:35. Fueron los primeros discípulos que Él llamó. ¿Sí? Juan 1:35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Quién Juan? Juan el Bautista. Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice en Mateo. Pero aquí solo dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? Y los discípulos de Juan lo vieron. ¿Y sabes qué hicieron? Le oyeron hablar los 2 discípulos y dijeron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que ¿qué? Que le seguían. Un discípulo, ¿qué hace? Sigue a su maestro. Amén. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Queremos seguirte. ¿Dónde es tu casa? Queremos aprender de ti. Le dijo: vengan y vean. Yo siempre le digo a las personas que le comparto, le digo: prueba a Dios. Ven, vamos a la iglesia. Ve, camina, acércate. Y tú mismo te vas a dar cuenta. Amén. No vivas de la fe de otros. Tú ten tu propia fe, tú ten tu propia experiencia. Prueba a Dios, síguelo a Dios y entonces te vas a dar cuenta cómo es. Amén. Dice que había una mujer que llegó a una iglesia y había terminado el culto y ella entró y el pastor estuvo hablando del amor de Dios y del amor de Dios y del amor de Dios. Y esa mujer se quedó hasta el final y se acercó al pastor y le confronta y le dice: a ver, pastor, usted habla mucho del amor de Dios, dice, pero a mí hace una semana mataron a mi esposo, dice. Mis hijos hace un año murieron de una enfermedad. Y le empezó a contar cosas terribles que pasó a esta mujer. Y usted me dice que Dios me ama. Yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios haga cosas como usted las dice. Dice que el pastor se le quedó viendo y le dijo: mira, mujer, yo no sé, porque hayas pasado por estas cosas, pero lo único que sí sé es que lo busques a Él. Búscalo, camina con Él. No sé por qué lo haya hecho. Hay cosas que no nos explicamos, hermano. Hay cosas que suceden y tú dices: Señor, ¿por qué pasó eso? Que no sabemos. Pero Él le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Vivir tu vida como la llevas o buscarlo a Él? Tienes esa opción. Yo te digo algo, mujer, pruébalo. Haz como que crees. ¿Cómo? Sí, ve a la iglesia. Haz como que quieres creer. Comienza a dar tus primeros pasos. Y dice que esa mujer se fue y la dejó de ver. Al tiempo se encontró a otra mujer que era la misma. Y volvieron a compartir. Y esa mujer llorando le dice: pastor, conocí a Jesús. Primero empecé así como que a ver. Porque dice: si tú tienes fe como un grano de mostaza, y un grano de mostaza es algo pequeño, hermano, comienza a creer. No es que sea mucho, comienza a confiar y Dios te va a ir añadiendo más. Amén. Y la vida de esa mujer fue transformada por creer y por caminar con Jesús. ¿Sí? Les dijo: venid y ved.
fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Ellos estaban esperando como pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba un Mesías, esperaba un ungido, esperaba al Cristo que habían dicho los profetas. Ellos tenían en su mente la historia de Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto. Y en esa época Roma era el imperio que gobernaba y tenía esclavo al pueblo judío. Y ellos esperaban que iba a venir un libertador y los iba a sacar de la esclavitud de los romanos. ¿Sabes qué tal era la esclavitud? Dice la Biblia, y Jesús les dijo: si te piden llevar la carga 1 milla, tú llévala 2. ¿Sabes por qué? Porque por ley los romanos habían instituido que si tú eras romano y venía un judío, por ley tenía que llevar tu carga. No era que si quería. ¿Sí me explico? Tú ibas caminando: hey, tú eres judío, ven, lleva mi carga. Y ya tenías que hacerlo, si no te metían a la cárcel. Pero la ley era 1 milla. Entonces él llevaba su carga 1 milla y ya a la milla le decía: ¿sabe qué? Ya dame mi carga. No. Ahora yo ya cumplí la ley, pero ahora quiero llevarla 2 porque quiero hacerlo. Amén. Y ya llevaba la otra milla, pero por amor, no por la ley, no por lo que le dijera la ley. ¿Por qué nos portamos bien? ¿Porque nos va a ir mal o porque amamos a Dios? Porque amamos a Dios y por consecuencia nos va bien. Entonces el pueblo era sojuzgado por Roma y ellos esperaban a ese Mesías, al Salvador. Dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Te das cuenta? La misma Biblia nos los va enseñando. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Amén. Y ahí nos muestra que ellos sabían quién era el Mesías. ¿Y cómo descubrieron que él era el Mesías, hermano? ¿Cómo descubrió que era el Mesías? ¿Alguien me pudiera decir? ¿Por qué descubrieron ellos? ¿Qué pasó antes de que ellos les dijeran? Juan el Bautista les dijo. ¿De ahí qué pasó? Fueron con él, estuvieron con él y estuvieron toda la noche con Jesús. Pasaron tiempo con él y se dieron cuenta que sí, realmente era el Mesías. Amén. ¿Cómo te das cuenta que alguien es buena persona? Cuando pasas tiempo con esa persona. Amén. Cuando tú pasas tiempo, entonces la comienzas a conocer. Ay, me enamoré de esta. No, espérate, conoce. No sabes si es oveja o es lobo. Espérate, conócelo. Date un tiempo y entonces te vas a dar cuenta. Es que siento bonito. No, espérate. Amén. Ve a una iglesia. Conoce la iglesia. Conoce la doctrina. Detente a observar si es correcta o no. Amén. Ok. Dice que entonces ellos le dijeron: es el Mesías. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí con él y se dieron cuenta. Amén. Miren Hechos 2:36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Quién está hablando ahí? Pedro. Amén. Este texto es cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Cuándo le presentaron a Jesús a Pedro? Lo acabamos de leer. Este es el Mesías y se lo presentaron a Pedro. Amén.
¿Y Pedro qué pasó? Pedro comenzó a andar con Jesús. ¿Sí? Pedro comenzó a vivir con Él. Pedro comenzó a experimentar la presencia de Jesús. Al grado tal que le dijo: yo nunca te voy a fallar, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Me vas a fallar. Todos me van a negar. No, yo no. Sí me vas a negar. Es más, como evidencia, me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? Sí, Pedro, ¿sabes por qué? Porque eres débil, porque eres humano, y te tienes que dar cuenta que sin mí es imposible. Y a la tercera vez que Pedro le negó, cantó el gallo, y su corazón se entristeció porque le falló, pero Jesús ya sabía que le iba a fallar. Hermano, ¿ha fallado? Dios ya sabía. Dios ha fallado. Porque somos humanos, fallamos. Pero ¿qué hizo Jesús después? Dice la Biblia en Juan que lo fue a buscar al mar. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro se había ido a pescar. Pedro era pescador. ¿Y sabes a dónde volvió? A su oficio anterior. A veces cuando nos alejamos de Dios, ¿a dónde volvemos, hermano? A lo mismo. De donde Él nos sacó, volvemos tristemente a lo mismo. De donde Él nos rescató, de donde Él nos dio vida. Cuando nos apartamos de Él, cuando fallamos y creemos que ya no tenemos remedio, volvemos a lo mismo. Pero aún así, Dios, ahí donde estamos, Dios nos va a buscar. Dios nos va a rescatar. Y le llamó Jesús a Pedro, y Pedro estaba en la barca, y cuando lo vio, Jesús les gritó y les dijo: echen su red a la derecha. Y ellos veían: a la derecha, pues le echamos. Y echaron la red, y cuando alzaron la red, multitud de peces. El mismo milagro que Jesús le hizo cuando se convirtió, el mismo milagro le hizo cuando lo iba a volver a restaurar. ¿Me escuchaste? Y Pedro no se esperó a llegar a la orilla, faltaban como 100 metros. Él se puso la ropa, se tiró al mar y nadó hacia la orilla. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero sabes que fallo. Yo le digo al Señor: Señor, tú sabes que lo débil que soy. Ayúdame a caminar en tus caminos. Ayúdame, no me sueltes. Y Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Era necesario que tú fallaras para que no confiaras en tus fuerzas. Era necesario que tú cayeras para que no confiaras en ti, confiaras en mí. Y ahora, fortalecido, fortalece a tus hermanos. Amén. Fortalécelos. Ahora que estás creciendo, ahora que estás conociendo, ve y háblales de ese Jesús. No de una religión, de una persona. Porque la gente se desagrada luego de las religiones y se sale. Porque conocieron una religión y no conocieron a Cristo. Amén. Ese mismo Pedro que caminó con Jesús, después que murió Jesús y vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y empezaron a predicar, y la gente a su alrededor los vieron. Eran las 12 del día y dijeron: esos están borrachos. Y Pedro dijo: ¿cómo crees? Es muy temprano. Esto que está pasando es lo profetizado por el profeta Joel. Que iban a hablar en lenguas, que verían visiones. Y mira lo que dice a continuación: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que un día se lo habían presentado, caminó con él. Ahora Pedro sabía de quién hablaba. ¿Me escuchaste? Que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él era el Cristo. ¿Cómo? Él era el que nos iba a salvar y lo matamos. Dijeron ellos. Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si ya lo matamos, ¿qué hacemos ahora si ya lo matamos? Pero él les dijo: él no solo murió, sino él resucitó. Y mira, Pedro les dijo: ¿qué? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios les llamare. Y Dios está llamando, hermano. Y ese Pedro que un día le negó, delante de multitudes, se paró con valor a hablar de Dios. Amén. A mí antes me daba pena ir a una iglesia. Ahora pastoreo una iglesia. Da pena publicar, darle un like ahí a algo de Cristo. Pero a la gente no le da vergüenza publicar cosas feas. Pero cuando tú tienes a Cristo, tú publicas las verdades de tu Dios. Amén. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Él sabía que no era el problema el imperio romano. ¿Cuál era el problema? Sus corazones. Amén. Fui a compartir a un grupo, a un anexo, y obviamente están encerrados. Pero les decía yo: el problema no es que estén encerrados aquí. El problema es que están cautivos, están esclavos en sus corazones. Porque si yo les abro la puerta, ¿qué van a hacer? Van a salir, van a ser libres de este encierro, pero van a salir, y como son esclavos, van a salir a tomar, van a salir a drogarse, van a salir en su propia prisión. Jesús no viene a libertarnos de los hombres. Jesús viene a libertarnos ¿de quién? De nuestros propios pecados, hermano. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y lo que aprisiona al hombre es el pecado, hermano. ¿De qué eres esclavo? ¿Pudieras ser esclavo de algo? ¿Cuál es el pecado que te mantiene anclado, hermano? Que tú dices: yo soy libre, yo puedo caminar, yo puedo andar por donde sea. Ajá. Pero pudieras ser esclavo, gracias, de algo en tus prisiones, hermano. Quieres salir y dejar ese pecado, ¿y qué? No puedes, te atrapa, te jala. Jesús, ese Jesús de la Biblia es real y puede cortar las heridas, cortar las cadenas, sanar las heridas. ¿Me escuchaste? Hay gente que es esclavo de heridas en su alma. No puede amar. ¿Por qué? Porque un día lo lastimaron. Y sabes que la puerta de la confianza en el corazón es una. Y cuando alguien le traicionó, cerró su corazón. El problema es como es una sola puerta, no solo la cerró al que le lastimó, le cerró a todos. Y ya no cree, ya no confía, ya no se abre. Y ya va, pero ya va ¿cómo? Con miedo, con incertidumbre, porque es esclavo en su interior. Y el único que puede liberarte es Dios. Amén. Y tú puedes amar con libertad, hermano. Y si no te aman, si no responden ese amor, se lo pierden. Amén. Porque también es esclavo y no puede amar, pero tú sí puedes amar, hermano. Ama. Amén. No esperes que te amen para amar. Te voy a decir te quiero cuando me digas te quiero. No, tú hazlo. Si la otra persona no responde a ese amor, pobrecito, se lo pierde. Amén. Y muchos somos esclavos. Jesús vino a darnos libertad de nuestras prisiones. Amén.
aunque tú seas libre, muchos estamos prisioneros. Dice Pedro, con todas muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, hermano. Y si esa generación era perversa, la que estamos viviendo es mayor. Amén. Y hay una corrupción terrible, hay perversidad en los corazones. Dios te creó, si eres hombre, para estar con una mujer, si eres mujer, para estar con un hombre. ¿Y qué hace el enemigo? Te cautiva, te laza y corrompe tu alma para pensar cosas que no son. Amén. Y el único que puede dar libertad, ¿quién es? Es Jesús. Ve tú a Él. Amén. Mis papás van a la iglesia, joven. Ve tú a Él. Amén. Tú es que es personal, hermano. Tú lo tienes que conocer. Tú tienes que estar con Él. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. Porque era la fiesta judía. Sí. Ellos estaban celebrando la Pascua, el Pentecostés. Ellos estaban celebrando el Pentecostés y todas las naciones de diferentes lugares habían venido a Jerusalén y había mucha gente. Y él predicó con autoridad y mira, no había bocinas, no había micrófono. Y Pedro con voz de trompeta habló con autoridad y aquellos escucharon. Y el que escuchó dice, y recibieron su palabra, hubo un cambio. ¿Sabes que hay mucha gente que escucha pero no cambia? ¿Por qué? Porque no cree. ¿Será que Dios cambie mi vida? Te digo algo, haz como que crees. Amén. Avanza. ¿Será que si oro Dios me escucha? Ora. Pero ¿y si no me escucha? Tú ora. Y si no responde, no te preocupes, comienza a hacerlo. Amén. Comienza a dar los primeros pasos. Es que voy a leer la Biblia pero no la entiendo. Por favor, léela. Aunque no la entiendas, y comienza a leerla. Y yo cuando comencé a leer, mira, a mí no me gustaba leer sin figuritas. Yo quería ver la imagencita ahí y ya. Cuando comencé a leer la Biblia, algo pasó. Comencé a ver en mi mente las imágenes. Yo estaba leyendo y comencé a imaginarme las cosas que sucedían ahí. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y hoy puedo representar en imágenes habladas lo que Cristo hizo. ¿Sabes qué hizo una vez? Dice que había un paralítico en una casa. Bueno, metieron a un paralítico. Abrieron un hueco. 4 hombres llegaron y no pudieron entrar porque la casa estaba llena. Y esos hombres no se detuvieron, hermano. Se subieron por la parte de arriba, hicieron un hueco y bajaron a un hombre. Imagínate que aquí de repente empezaron y el culto se detuvo. Y bajaron al paralítico y Jesús les dijo, imagínate ahí un hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos se admiraron y dijeron, ¿quién es este hombre que puede perdonar pecados? Porque la Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, ¿qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Yo tengo el poder para perdonar pecados. Ese hombre paralítico recibió el milagro más maravilloso que pudo recibir. ¿Cuál es? El perdón de sus pecados. Amén. Él ya estaba listo. Pero dijo, para que vean, que el Hijo del Hombre, ¿qué edad tenía Jesús? 33 años. Yo tengo 41. Estaba más chamaco que yo. Estaba joven. Para ser de los fariseos tenías que ser un hombre mayor. Era un joven. Y ellos veían a ese joven. Los veían y decían, ¿pero este qué? Es más, conocemos a su mamá, María. Él es el hijo de José. ¿Y sabes qué?
dice que José no es su papá. Había rumores, y es verdad, no era su papá biológico. Pero ese Jesús, que lo veían, su cuerpo físico, dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y a la vista de todos, ese hombre retomó fuerzas. Jesús paró al hombre. Jesús le dijo la palabra, levántate. ¿Quién se tuvo que parar? Él. Hermano, el Señor te dice, Dios te puede liberar. ¿Qué tienes que hacer? Avanza. Créelo. Él puede hacerlo. Tú tienes que dar el paso. Tú tienes que dar el camino. Tú tienes que hacerlo. Él tiene el poder para dártelo, pero tú lo tienes que tomar. Amén. Él te puede liberar de una adicción. No, pues no sé, porque yo ya he ido a los grupos. Hermano, cree. Y le dijo, levántate, toma tu lecho. Y ese hombre creyó y no miró sus piernas. ¿A quién miró? A Jesús. No miró su condición, él miró a Jesús. Y él tomó y se levantó, y a la vista de todos los incrédulos se levantó ese hombre. Y no solo miraron al hombre, miraron a Jesús. Por la palabra de él, este hombre fue sanado. Y comenzaron a creer que ese Jesús no solo tiene el poder en su palabra tiene el poder para hacerlo. ¿Lo puedes creer? ¿Cuál es tu pecado, hermano? ¿Cuál es tu pecado, joven, jovencita? Él tiene el poder para liberarte. ¿Lo puedes creer? Y ese Jesús sigue presente. Amén. Así que dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas. Y nació la iglesia de Cristo. Por eso nosotros nos llamamos la iglesia de Cristo en Cozoleacán. Si abrimos otra misión, va a ser iglesia de Cristo en otro lado. En Prado, dice la hermana. Amén, gloria a Dios. En donde Dios nos lleve. Pero que demos a conocer a quién. A Cristo. Mi pastor es buena onda. No, hermano, no hable del pastor. Habla de Cristo. Amén. Me encontré una señora. Me tocó hacer curaciones. Y estaba una señora predicando de su iglesia. Mira, te invito a la iglesia. Hay unas alabanzas bien bonitas. Y se siente bien padre. Y estaba hablando. Y me tocó atenderla. Tenía el pie mal. Le curé y le digo, ¿le puedo decir algo? Sí, me dice, ¿usted es cristiana? Sí. Digo, no hable de su iglesia, le digo, hable de Cristo. ¿Y qué tal si ese día van y no hay luz? Y no hay alabanza. Y el de la alabanza se enfermó y no va a haber música bonita y no va a haber nada, pero si está Cristo, está todo. Amén. Si no hay bocina, si no hay nada, que Él esté, que le conozcan a Él. Y me dice, tiene razón, si es cierto, eso voy a hacer. Amén. ¿Qué tenemos que predicar? Aquel que conocemos. Amén. Y cuando tú le dices a la gente, estoy conociendo a Jesús. ¿Eres cristiano? No sé si soy cristiano, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de Él. Y cuando tú te des cuenta, tú no vas a decir soy cristiano. La gente va a decir, Él es cristiano. Ella es cristiana. Que no lo digas tú, hermano. A los de Antioquía, la gente dijo, a los discípulos le llamaron cristianos. Esos siguen a Jesús. Amén. No siguen una religión, no siguen a un hombre, siguen a Cristo. Al Mesías, al que Dios escogió para venir a este mundo y darnos vida y darnos libertad. Amén. ¿Qué es ser cristiano? Es seguir a Jesús.
cristiano, hermano? No me respondas. Tú puedes conscientemente decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, sigo sus pisadas, estoy con Él, camino con Él. En las noches antes de dormir me acerco a Él, le doy gracias. Antes de comer le doy gracias. Cuando voy a salir de mi casa le digo, Señor, ven conmigo. Cristiano es seguir a Cristo, caminar con Él y darle a conocer. ¿A quiénes primeramente? A mis hijos. Amén. A mi esposa. Y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy pecador. ¿Sí? O sea, no me mires a mí, yo te muestro a Cristo. Y hay cosas de Cristo en mí, pero hay cosas malas en mí. Mi carácter es malo. O sea, tú tienes que mostrarte a tus hijos como eres. Pero yo necesito a Jesús para que mi vida sea cambiado. Hijo, tú necesitas a Jesús para que tu vida sea diferente, para que tú desde pequeño te evites todo lo que yo viví sin Dios. Los padres son los encargados de mostrar a Dios en nuestras vidas. Mis padres nunca me hablaron de Dios. Mi papá nos pedía apartar misas por mi abuelita, por mis hermanos que fallecieron, y nos decían, vayan a apartar la misa, y íbamos a apartar la misa, pero él no iba a la iglesia, nos mandaba, y pues ya íbamos, pero no nos mostraron a Jesús. Tal vez nos mostraron una religión. Amén. Y nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Pero primero tengo que ir con Él para poder hablar con autoridad. Amén. Para poder hablar con libertad. Y yo le digo a mi hijo, hijo, ¿qué es ser cristiano? Y lo agarro cada que puedo. Y ya me dice, no, pues un seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, hombre. Amén. Mira, las pisadas del discípulo es seguir al Cristo hombre. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde. Y tú comienzas a caminar en correcta forma de ser. Y está la parte sobrenatural. ¿En qué te tienes que esforzar? En el carácter. Los sobrenaturales de Dios. Dice que el hombre espiritual no es el que tiene más dones del Espíritu, que habla en lenguas, que hace milagros. El hombre espiritual es el que tiene más frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el hombre espiritual es el que tiene el carácter de Cristo, y en ese carácter tú en obediencia oras, y si Dios quiere viene lo sobrenatural. Hermanos, no andes buscando lo sobrenatural. Ven a Cristo y va a haber milagros, y a veces nadie sana y pasa un palero y gloria, y la gente anda buscando ¿qué? Los milagros. No anda buscando a Cristo, no le anda buscando a Él. Y mira, Dios hace milagros. Me tocó en mi trabajo, andaba un día de depresión, ¿no? De eso de que dice, y estaba haciendo algo y se acercó una señora y me dice, oiga, enfermero, gracias, me dice. Y yo, sí, ¿por qué? Y yo, porque la atendí. Hace un año usted fue a orar por mí. Los médicos ya me habían desahuciado. Había 3 pacientes y usted llegó, me predicó el evangelio y oró por mí. Y ya, me dieron de alta, ya me habían desahuciado, pero no morí. Pasaron los días y aquí estoy. Dios hizo un milagro. Yo ni cuenta me di. Amén. Yo no, a veces oras por allá. ¿Qué sentiste? Sentí calientito, mano. No, a veces no sientes nada. Tú obedeces. Tú ve y ora. Tú ve y predica. Tú ve y suelta la palabra. No esperes que pase algo. No esperes que sienta calientito.
no esperes nada, tú obedece. Y Dios hace milagros. ¿Quién los hace? Dios. Tú solamente eres un vehículo de su gracia, de su carácter. Amén. Y Dios obra como Él. Porque he orado por gente y me dijo una señora, gracias porque oró por mi esposo, se puso a cuentas con Dios y hace una hora falleció. ¿Lo mató la oración? No. Dios quería que se arrepintiera y viniera el milagro más grande, que es la salvación de su alma. Y partió con el Señor. Señor, sánalo en el nombre de Jesús. No, Dios no lo quiere sanar. Dios le permitió esa enfermedad para tocar su cuerpo y ver que es débil criatura y vea que es frágil. Y en esa fragilidad el soberbio se da cuenta que es débil. El orgulloso, el rico, se da cuenta que ni el dinero, ni el poder, ni la fama es nada en la enfermedad, en la aflicción, en la soledad. Solamente en Cristo hay libertad. Amén. ¿Qué es ser cristiano, hermano? Yo quiero ser cristiano. ¿Tienes que ser pastor? No. Ser un cristiano. Amén. Seamos cristianos y mostremos a nuestros primeros discípulos a Cristo. Amén. Cierra tus ojos y pregúntate tú mismo: ¿soy cristiano? ¿Quieres ser cristiano? Dice que los que escucharon la palabra creyeron. Hoy, joven, señorita, ¿quieres ser cristiano? Alguien aquí dijera: Señor, yo quiero ser cristiano. Es entre tú y Dios. Es entre tú y Él. Dile: Señor, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguirte. Yo no quiero conocer una religión, yo quiero conocerte a ti, Señor, y conocer tu palabra. Padre, en tu nombre, Señor, te pido que tu presencia venga a este lugar. Que libere, Señor, hay ataduras de pecado y que no podemos ser libres. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Él puede traer libertad a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Si tú batallas con pornografía, con cosas en tu mente, dile: Señor, libera mi mente, libera mi corazón, Señor, libera mi ser, Padre, y que yo te sirva con libertad. Y dile hoy: Señor, quiero creer, decido creer. Es una decisión que tú puedes tomar esta mañana. Dile: Señor, me entrego a ti. Dice que los que recibieron su palabra se bautizaron y creyeron. Señor, hoy presentamos a tu iglesia delante de ti, y que tú hagas con tu creación, con tus hijos, con tus discípulos, lo que tú quieras hacer, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Dios es bueno y tenemos que mostrar a ese Jesús. Amén. Él es el único que puede transformar nuestros corazones. Y mira, no es magia. Pasa al frente, hermano. Difícilmente lo hacemos. Vamos a orar por ti. Es todos los días. Porque puedes pasar al frente y te puedes caer y puedes hacer muchas cosas. Yo estuve en iglesias así y muchos eran falsos. Yo hasta me ponía atrás de quien ya sabía, mira, solito, ya sabía que se iba a caer, pero vivía como diablo. No es que te caigas, no es que des vuelta, es que creas y avances en fe. Amén. Y si tú creíste hoy, se va a ver en tu diario vivir. Amén. Gracias, Señor, porque tú
gracias.